Mi hijo desempleado ganó $7 millones en la lotería. Fue entonces cuando él y mi nuera me echaron de la casa y ella dijo: «Eres inútil, vieja. Ya no te necesitamos». Solté una risa que la dejó helada. «¿Acaso leíste el nombre en el boleto, querida? Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Blanca y tengo 63 años. Nunca pensé que a esta edad estaría viviendo como una extraña en la casa que yo misma ayudé a comprar. Pero aquí estoy, levantándome cada mañana a las 5 para preparar el desayuno de mi hijo Hugo y mi nuera Aranza, mientras ellos duermen hasta mediodía como si el mundo les debiera algo. Hugo tiene 35 años y no ha trabajado en 2 años. 2 años completos. Dice que está buscando algo que valga la pena. Pero yo lo veo pasar las tardes en el sofá, viendo televisión y comiendo las empanadas que le preparo. Aranza, de 32 años, tampoco trabaja. Se pasa los días en el salón de belleza o comprando ropa que no podemos permitirnos. Cuando le pregunto sobre buscar empleo, me mira como si hubiera dicho algo ofensivo. «Tú no entiendes, Blanca», me dice siempre, usando mi nombre en lugar de llamarme mamá o suegra. En esta época es muy difícil encontrar trabajo. Además, yo tengo que cuidar la casa. Cuidar la casa. Esa es rica. Yo soy quien limpia, quien cocina, quien lava la ropa. Aranza se dedica a ensuciar platos y dejar toallas tiradas por el baño. Su idea de cuidar la casa es quedarse acostada viendo programas de televisión mientras critica todo lo que hago. Esta mañana, mientras lavaba los platos del desayuno que ellos ni siquiera tocaron, escuché a Aranza hablando por teléfono en la sala. Su voz llegaba clara hasta la cocina. «No, mija, todavía estoy viviendo con la vieja», decía con esa risa burlona que tanto me duele. Pero no va a ser para siempre. En cuanto Hugo y yo podamos mudarnos, se acabó esta situación. La verdad, ya estoy harta de tener que fingir que la aguanto. Me quedé paralizada, con un plato a medio lavar en las manos. Escuchar que alguien habla de ti como si fueras una carga, como si fueras un estorbo en tu propia casa, duele de una manera que no puedo describir. Pero no era la primera vez que Aranza decía algo así. He estado escuchando comentarios parecidos durante 3 años. 3 años viviendo en esta tensión constante. 3 años sosteniendo a 2 adultos con mi pensión de $1,200 al mes. 3 años aguantando que me traten como si fuera la empleada doméstica de mi propia familia. Terminé de lavar los platos en silencio y fui a mi cuarto. Allí, en el cajón de mi cómoda, guardo mi pequeño tesoro. Los boletos de lotería que compro cada semana con los números de cumpleaños de mis nietos. Es mi única esperanza, mi único escape de esta realidad que se vuelve más asfixiante cada día. Ese martes por la tarde, Hugo llegó corriendo a la casa con un papel en la mano. Su cara estaba roja de la emoción y gritaba algo incomprensible. Aranza salió de la recámara, aún en pijama, aunque eran las 3 de la tarde. «¡Ganamos! ¡Ganamos $7 millones!», gritaba Hugo, agitando el boleto de lotería como si fuera una bandera de victoria. Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Pensé que finalmente tendríamos un respiro, que podríamos ser una familia normal, sin la presión constante del dinero. Pero esa esperanza duró exactamente 30 segundos. Aranza le arrebató el boleto de las manos a Hugo y comenzó a saltar por la sala. «Ya no tendremos que vivir en esta casa vieja. Podemos comprar una mansión. Podemos viajar a Europa». Sus ojos brillaban con una codicia que me hizo sentir un escalofrío. «Esperen», dije tímidamente. «¿Cómo es que ganaron? Hugo, tú no compras boletos de lotería». Hugo se detuvo por un momento, confundido. Bueno, mamá, tú me lo diste para que lo guardara, ¿recuerdas? El de la semana pasada». Claro que recordaba. Como todas las semanas durante los últimos 5 años, había comprado mi boleto con los números 15, 23, 07, 31, 12 y 04. Los cumpleaños de mis 2 nietos. Hugo había insistido en guardarlo en su cartera para que no se perdiera,
aunque yo sabía que realmente lo hacía porque Aranza siempre se quejaba de que yo desperdiciaba dinero en tonterías. Pero mamá, continuó Hugo, y su tono ya había cambiado, volviéndose más frío. Tú nos diste el boleto, ahora es nuestro. Aranza se acercó a mí con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. Sí, suegrita, muchas gracias por el regalo, aunque... Su sonrisa se volvió más cruel. Ya no necesitaremos tu ayuda con los gastos. Algo en su tono me puso en alerta. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir, Aranza se irguió y por primera vez en 3 años me habló sin fingir respeto. Es que ya no necesitamos que vivas aquí. Hugo y yo vamos a empezar una nueva vida y francamente ya no hay lugar para ti en ella. Las palabras cayeron sobre mí como una bofetada. ¿Cómo dices? Lo que oíste, vieja. Aranza ya no se molestaba en disimular su desprecio. Eres inútil, ya no te necesitamos, es hora de que busques tu propio lugar. Hugo no dijo nada. Mi propio hijo, el niño que crié sola después de que su padre nos abandonara, el joven al que apoyé cuando dejó la universidad, el hombre al que he estado manteniendo durante 2 años, se quedó allí parado, viendo cómo su esposa me humillaba, y no dijo una sola palabra en mi defensa. Hugo, murmuré. ¿Tú también piensas eso? Él evitó mirar mis ojos. Mamá, Aranza tiene razón, ya somos adultos, necesitamos nuestro espacio. Tú puedes encontrar un apartamento pequeño, te podemos ayudar con el depósito. Me ayudan con el depósito, qué generosos. Después de 3 años de mantenerlos, de cocinar para ellos, de limpiar tras ellos, de aguantar humillaciones diarias, me iban a ayudar con un depósito. Pero esta es mi casa también, dije, y odié lo patética que sonó mi voz. Yo ayudé a pagar el enganche, yo he estado pagando los servicios. Aranza soltó una carcajada cruel. ¿Tu casa? Por favor, Blanca, el contrato está a nombre de Hugo. Tú has estado viviendo aquí por caridad, no lo olvides. Pack your things, me dijo, mezclando inglés y español como siempre hacía cuando quería sonar superior. Queremos que te vayas antes del fin de semana. Vamos a celebrar nuestra nueva vida, y no queremos energías negativas alrededor. Energías negativas, así me llamaba ahora. Después de años de sacrificios, de levantarme temprano para asegurarme de que tuvieran todo lo que necesitaban, de usar mi pensión completa para mantener a flote esta casa, yo era las energías negativas. Me quedé allí parada, viendo cómo mi hijo y mi nuera celebraban su victoria, planeando su futuro como si yo nunca hubiera existido. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo mi corazón, aunque eso también se hizo pedazos. Era algo más profundo, algo que había estado aguantando durante demasiado tiempo. Pero entonces, en medio de todo ese dolor y esa humillación, recordé algo. Algo que ellos, en su euforia y su crueldad, habían pasado por alto completamente. Y por primera vez en 3 años, sonreí de verdad. ¿Acaso leíste el nombre en el boleto, querida? Pregunté con una calma que me sorprendió incluso a mí. La sonrisa de Aranza se congeló en su cara, y pude ver el primer destello de incertidumbre en sus ojos. El silencio que siguió a mi pregunta fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Aranza parpadeó varias veces, como si mi pregunta hubiera sido en un idioma extranjero. Hugo, por su parte, frunció el ceño y miró el boleto que su esposa tenía en las manos. «¿Qué quieres decir?», preguntó Aranza, pero ya no sonaba tan segura como antes. Había algo en mi tono, en la forma tranquila en que le había hecho la pregunta, que claramente la había puesto nerviosa. Me acerqué lentamente y extendí la mano. «¿Me permites ver el boleto, por favor?». Aranza dudó. Pude ver el conflicto en su cara. No quería dármelo, pero tampoco podía negarse sin parecer sospechosa. Finalmente, me lo entregó con reluctancia. Tomé el pedazo de papel que valía $7 millones y lo sostuve bajo la luz de la ventana. Allí, en letras claras, estaba escrito exactamente lo que yo sabía que estaría escrito: Blanca Restrepo. «Aquí dice Blanca Restrepo», dije en voz alta, leyendo cada letra lentamente. «Ese soy yo, ¿verdad?». La cara de Hugo se desplomó. «Pero mamá, yo pensé que... Tú dijiste que era mi boleto».
Nunca dije eso, mijo. Mi voz seguía siendo calmada, pero por dentro sentía una mezcla de satisfacción y dolor. Satisfacción porque finalmente tenía una carta que jugar, dolor porque había llegado a este punto con mi propia familia. Tú me pediste que te dejara guardarlo para que no se me perdiera, pero el boleto siempre fue mío. Lo compré con mi dinero, con mis números y está a mi nombre. Aranza le arrebató el boleto de mis manos, como si al leerlo ella misma fuera a cambiar lo que decía. Sus ojos se movían frenéticamente sobre el papel, buscando alguna manera de contradecir lo obvio. «Esto tiene que ser un error», murmuró. «Hugo, tú dijiste que era tu boleto». Yo pensé que lo era. Hugo se veía confundido y un poco asustado. «Mamá, tú me lo diste. Te lo di para que lo guardaras», repetí, como hago todas las semanas. «Tú sabes que siempre compro el mismo boleto, con los mismos números, y siempre está a mi nombre». «Direnai». Me dirigí a mi cuarto, sintiéndome extrañamente tranquila para alguien que acababa de ganar $7 millones. Desde el cajón de mi cómoda saqué una pequeña caja de zapatos donde guardaba todos mis recibos importantes. Durante años había guardado meticulosamente cada comprobante de los boletos de lotería que compraba. Regresé a la sala con la caja y la puse sobre la mesa de centro. «Aquí están todos los recibos», dije, abriendo la caja. 5 años de boletos de lotería, todos comprados por mí, todos con los mismos números, todos a mi nombre. Aranza y Hugo se acercaron para ver el contenido de la caja. Había cientos de pequeños recibos, todos mostrando la misma información, fecha de compra, números seleccionados y en cada uno, claramente impreso, mi nombre. Pero esto no puede ser. Aranza estaba empezando a entrar en pánico. «Hugo, tú dijiste que habías ganado la lotería». «Yo pensé que sí». Hugo se pasó las manos por el cabello, un gesto que había hecho desde niño cuando estaba nervioso. «Mamá, ¿por qué no me dijiste que el boleto estaba a tu nombre?» La pregunta me dolió más de lo que esperaba. «¿Cuándo? ¿Cuando me estaban echando de la casa? ¿Cuando tu esposa me estaba llamando inútil? ¿Cuando ninguno de los dos me defendió?» El peso de mis palabras se sintió en el ambiente. Hugo bajó la cabeza y por primera vez desde que había llegado con la noticia parecía realmente verme. No como un estorbo o una carga, sino como su madre, como la mujer que había sacrificado todo por él. Aranza, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. «Esto es ridículo», dijo, su voz subiendo de tono. «Blanca, tú vives en nuestra casa, comes nuestra comida». «¿Su comida?», la interrumpí, y por primera vez en años dejé que mi enojo se mostrara. «¿Su comida? ¿La comida que yo compro con mi pensión? ¿La comida que yo cocino todos los días? ¿Los servicios que yo pago? ¿El gas que pongo en el carro que manejan?» «Eso es diferente». Aranza trató de defenderse, pero ya no sonaba convincente. «No, no es diferente». Tomé el boleto ganador y lo sostuve frente a ella. «Este boleto lo compré yo, con mi dinero, como he hecho cada semana durante 5 años. Los números son los cumpleaños de mis nietos. Está a mi nombre porque yo soy quien lo compró. Y si van a la oficina de la lotería a reclamarlo, van a descubrir que necesitan mi identificación y mi firma para cobrar un solo centavo». La realidad de la situación finalmente golpeó a Aranza. Su cara se puso pálida y pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que había cometido un error terrible. No solo me había insultado y humillado, sino que lo había hecho a la persona que tenía el control del premio que acababa de ganar. «Blanca», dijo, y por primera vez en 3 años su voz sonaba suplicante. «Suegra, nosotros no quisimos decir». «¿No quisieron decir qué?», la interrumpí. «¿No quisieron decir que soy inútil? ¿No quisieron decir que ya no me necesitan? ¿No quisieron decir que querían que me fuera de la casa antes del fin de semana?» Hugo finalmente encontró su voz. «Mamá, esto fue un malentendido. Nosotros nunca quisimos lastimarte». «Un malentendido». Repetí sus palabras lentamente. «Hugo, mírame a los ojos y dime que esto fue un malentendido». Mi hijo trató de sostener mi mirada, pero no pudo. Sabía que no había sido un malentendido. Había sido la culminación de 3 años de resentimiento,
de tratarme como una carga, de esperar a que llegara el momento en que pudieran deshacerse de mí. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, continué. No es que me hayan tratado mal durante años. No es que me hayan hecho sentir como una extraña en mi propia casa. Lo más triste es que cuando pensaron que tenían dinero, lo primero que quisieron hacer fue deshacerse de mí. Arantxa trató una vez más. Blanca, por favor, tienes que entender nuestra posición. Somos una familia joven, necesitamos nuestro espacio. ¿Familia joven? Me reí, pero no había humor en mi risa. Arantxa, tienes 32 años y no has trabajado un día desde que te casaste con mi hijo. Hugo tiene 35 años y lleva 2 años sin empleo. Si eso es una familia joven, entonces yo soy una adolescente. Volví a meter el boleto en mi bolsillo y me dirigí hacia mi cuarto. Voy a empacar mis cosas, dije. Como ustedes querían. ¡Espera!, gritó Arantxa. No puedes llevarte ese boleto. Me detuve y me volteé lentamente. ¿Disculpa? El boleto. Su voz se volvió desesperada. Hugo lo ha estado guardando. Eso lo hace suyo también. Interesante. Me crucé de brazos. Así que cuando pensaban que el boleto era de Hugo, yo era una inútil que tenía que irse. Pero ahora que saben que es mío, de repente Hugo tiene derechos sobre él. Hugo se acercó a mí, y por un momento vi al niño que había sido, el que venía corriendo a mis brazos cuando tenía miedo. Mamá, por favor, no hagas esto. Somos familia. ¿Ahora somos familia? La pregunta salió más amarga de lo que pretendía. ¿Hace media hora, cuando me estaban echando, también éramos familia? El silencio volvió a llenar el cuarto. Pude ver a Arantxa y Hugo intercambiando miradas desesperadas, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que pudieran decir para cambiar la situación. Pero era demasiado tarde. La máscara había caído, y todos habíamos visto lo que realmente había debajo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, escuchando los murmullos que venían del cuarto de Hugo y Arantxa. No podía distinguir las palabras exactas, pero el tono era claramente de pánico y discusión. Cada pocos minutos escuchaba pasos en el pasillo, como si uno de ellos estuviera caminando de un lado a otro, tratando de encontrar una solución a su problema. Su problema. Así era como me veían ahora, como un problema que resolver. Al día siguiente, decidí que era hora de hacer algunas llamadas que había estado posponiendo durante mucho tiempo. La primera fue a mi hermana Elena, que vive en Phoenix. No habíamos hablado en casi un año, y cuando le conté lo que había pasado, su reacción me confirmó algo que había estado sospechando. ¿Blanca? Elena sonaba confundida. Pero yo pensé que tú estabas en un asilo. Me quedé helada. ¿Qué dijiste? Hugo me llamó hace como 6 meses. Me dijo que habías decidido moverte a un hogar para ancianos porque ya no podías cuidarte sola. Dijo que era mejor así, que tenías problemas de memoria y que necesitabas cuidado especializado. El teléfono casi se me resbaló de las manos. Elena, yo no tengo problemas de memoria. Estoy viviendo con Hugo y Arantxa y he estado manteniéndolos durante 3 años. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Ay, Dios mío, Blanca. ¿Me estás diciendo que Hugo mintió? Eso parece. Mi voz sonaba extraña, incluso para mí. ¿Qué más te dijo? Me dijo que no tratara de contactarte porque te alterabas mucho cuando la gente del pasado te llamaba. Que el doctor había dicho que era mejor dejar que te adaptaras a tu nueva vida sin distracciones. Cada palabra era como un puñal. Mi propio hijo había inventado una enfermedad mental para aislarme de mi familia. Elena, yo estoy bien. Nunca he estado en un asilo y no tengo problemas de memoria. Blanca, estoy tan confundida. ¿Por qué Hugo diría algo así? No tenía una respuesta que no sonara completamente cruel hacia mi propio hijo, así que simplemente le prometí que la llamaría más tarde y colgué. Pero no podía quedarme así. Tenía que saber qué más habían estado diciendo sobre mí. Llamé a mi vieja amiga Carmen, con quien había perdido contacto hace como 8 meses. Su reacción fue similar a la de Elena. Blanca, pensé que ya no querías saber nada de tus viejas amigas, me dijo Carmen.
Aranza me explicó que estabas pasando por una fase difícil, que te habías vuelto muy antisocial y que preferías no tener visitas. ¿Aranza te dijo eso? Sí. Me llamó cuando traté de invitarte a mi cumpleaños el año pasado. Me dijo que agradecía que me preocupara por ti, pero que habías desarrollado una especie de ansiedad social y que las reuniones te ponían muy mal. Ansiedad social. Esa era nueva. Carmen, ¿y tú le creíste? Bueno, sí, sonaba muy preocupada por ti. Me dijo que estaban considerando buscar ayuda profesional para ti, pero que mientras tanto era mejor no presionarte con compromisos sociales. Cuando colgué con Carmen, sentí como si el piso se hubiera abierto bajo mis pies. No solo me habían estado usando financieramente y tratándome como una sirvienta en mi propia casa, sino que habían estado sistemáticamente cortando mis conexiones con el mundo exterior. Me habían aislado de mi familia y mis amigos con mentiras cuidadosamente construidas. Decidí hacer una llamada más. A mi comadre Luz, quien había sido mi vecina durante 20 años antes de que me mudara con Hugo. Si alguien iba a conocer la verdad, sería ella. Blanca. Luz sonaba genuinamente sorprendida de escuchar mi voz. ¿Cómo está la vida en el hogar de ancianos? Otra vez lo mismo. Luz, yo no estoy en ningún hogar de ancianos. ¿Cómo que no? Hugo vino a la casa hace como un año para recoger tus cosas que habías dejado guardadas en mi garaje. Me dijo que te habías mudado a un lugar muy bonito en las afueras de la ciudad, que tenía jardines y actividades para la gente mayor. Luz, llevo 3 años viviendo con Hugo y Aranza. Nunca me he mudado a ningún hogar de ancianos. Pero eso no puede ser, Blanca. Hugo me mostró fotos del lugar. Se veía muy lindo, con una alberca y todo. Mi sangre se congeló. ¿Te mostró fotos? Sí, en su teléfono. Me dijo que al principio habías estado resistente al cambio, pero que ahora estabas muy contenta, que habías hecho amigas y que participabas en clases de arte. Hugo había preparado fotos falsas. Había creado una historia completa sobre mi vida en un lugar que no existía. El nivel de manipulación era tan profundo que me mareé. Luz, ¿puedo preguntarte algo más? Cuando Hugo fue por mis cosas, ¿qué se llevó exactamente? Ay, mi niña, se llevó muchas cosas. Las fotos familiares que tenías en cajas, algunos de tus muebles pequeños, tu máquina de coser, y creo que también se llevó aquella cajita donde guardabas las cartas de tu mamá. Las cartas de mi mamá, las únicas cartas que conservaba de ella antes de que muriera. Hugo las había tomado y yo ni siquiera sabía que ya no las tenía, porque nunca las había necesitado estando en su casa. También se llevó tu libreta de direcciones, continuó Luz. La que tenías con los teléfonos de toda la familia y las amigas. Dijo que la necesitaba para avisarles a todos sobre tu cambio de domicilio. Ahí estaba, la libreta de direcciones. Por eso había sido tan fácil para él contactar a Elena, a Carmen, a toda mi gente. Tenía acceso a todos mis contactos y había usado esa información para crear su red de mentiras. Cuando terminé de hablar con Luz, me senté en mi cama y traté de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. No había sido solo negligencia o frialdad de parte de Hugo y Aranza. Había sido una campaña deliberada y sistemática para aislarme del mundo, para hacer que desapareciera socialmente mientras ellos se beneficiaban de mi dinero y mi trabajo. En ese momento, escuché que se abría la puerta de la casa. Hugo y Aranza habían salido temprano esa mañana, probablemente a hablar con alguien sobre el boleto de lotería, tratando de encontrar una manera de reclamarlo sin mí. Los escuché entrar a la sala, y sus voces llegaron claramente hasta mi cuarto. ¿Hablaste con el abogado?, preguntó Aranza. Sí, respondió Hugo, y sonaba derrotado. Dice que no hay manera. El boleto está a nombre de mi mamá. Ella lo compró, ella tiene todos los recibos. Para cobrarlo, necesitamos que ella vaya personalmente y firme todos los documentos. Tiene que haber alguna manera, insistió Aranza. No podemos dejar que esa vieja nos quite nuestro dinero. Nuestro dinero. Después de todo lo que había descubierto, esas 2 palabras me llenaron de una furia fría que nunca había sentido antes.
El abogado dice que la única manera sería si pudiéramos probar que mi mamá no está mentalmente capacitada para manejar sus finanzas, dijo Hugo. Pero tendríamos que llevarlo a corte y ella tendría que ser examinada por doctores. Pues entonces hagámoslo, respondió Arantxa inmediatamente. Tú has estado diciéndole a toda la familia que ella tiene problemas de memoria. Ya tienes testigos que pueden decir que está senil. No sé, Arantxa, eso me parece demasiado. ¿Demasiado? La voz de Arantxa se volvió cortante. Hugo, estamos hablando de $7 millones. Tu mamá ya vivió su vida. Nosotros todavía tenemos futuro por delante. Pero si perdemos el caso, no vamos a perder. Ya has estado preparando el terreno durante años. Elena cree que tu mamá está en un asilo. Carmen piensa que tiene ansiedad social. Luz está convencida de que tiene demencia. Todo lo que tenemos que hacer es conseguir que un doctor diga lo mismo. Se hizo un silencio, y luego escuché la voz de Hugo, más baja pero clara. ¿Y si mi mamá se da cuenta de lo que estamos tratando de hacer? Para ese momento ya será demasiado tarde, respondió Arantxa. Una vez que la declaremos mentalmente incompetente, podremos internarla en un lugar de verdad. Y entonces seremos libres de hacer lo que queramos con el dinero. Internarme en un lugar de verdad. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas de alarma. No solo querían robarme el premio de la lotería, sino que estaban planeando hacerme declarar mentalmente incompetente para poder controlar mi vida completamente. Me quedé sentada en mi cama, temblando no de miedo, sino de una rabia tan pura que me sorprendió. Durante 3 años había soportado humillaciones, trabajo no pagado y ser tratada como una carga. Pero esto era diferente. Esto era una traición tan profunda que me cambió algo fundamental por dentro. Arantxa tenía razón en una cosa. Era demasiado tarde, pero no para mí. Era demasiado tarde para ellos, porque acababan de despertar a una mujer que ya no tenía nada que perder. Después de escuchar su conversación, me quedé en mi cuarto durante horas, planeando. Por primera vez en 3 años, tenía que pensar solo en mí, en lo que yo quería, en lo que me convenía. Era una sensación extraña y liberadora a la vez. Decidí que si Hugo y Arantxa querían jugar, les iba a dar el juego de sus vidas. Pero primero, necesitaba protegerme a mí misma. Al día siguiente, mientras ellos estaban fuera, llamé a un taxi y me fui al banco. Había llegado el momento de tomar control de mi propia vida financiera. Le expliqué a la ejecutiva de cuentas toda la situación, mostrándole el boleto ganador y todos mis recibos. Señora Restrepo, me dijo la mujer después de revisar toda la documentación, usted tiene derecho legal completo sobre este premio. ¿Quiere que le ayudemos a proteger sus activos? Sí, respondí sin dudar. Quiero abrir una cuenta nueva, una que solo yo pueda acceder. 1 hora después, tenía una cuenta de banco completamente nueva con una sucursal diferente. También había firmado los papeles para comenzar el proceso de reclamar mi premio de lotería. El banco me aseguró que todo se mantendría confidencial hasta que yo decidiera lo contrario. Cuando regresé a la casa, Hugo y Arantxa estaban en la sala esperándome. Ambos tenían expresiones cuidadosamente neutrales, como si hubieran estado ensayando lo que iban a decir. Mamá. Hugo se acercó a mí con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. Arantxa y yo hemos estado hablando sobre lo que pasó ayer. Nos damos cuenta de que reaccionamos mal. Ah, ¿sí? Me senté en mi silla favorita, la única en la casa que realmente se sentía mía. Arantxa se acercó también, y por primera vez en 3 años, su voz sonaba dulce cuando me habló. Suegra, queremos disculparnos. Estábamos tan emocionados por el dinero que no pensamos claramente. Entiendo, dije manteniéndome calma. ¿Y ahora qué piensan? Pensamos que deberíamos ir todos juntos a reclamar el premio, dijo Hugo. Después de todo, somos familia. Podemos dividirlo equitativamente. ¿Dividirlo? Fingí considerarlo. ¿Cómo lo dividirían? Arantxa y Hugo intercambiaron una mirada rápida. Era obvio que ya habían discutido esto. Bueno, dijo Arantxa, pensamos que tú podrías quedarte con una parte para tu retiro, y Hugo y yo
Podríamos usar el resto para comprar una casa más grande, donde todos podamos vivir cómodamente. Una casa más grande. Repetí sus palabras lentamente. ¿Y cuánto sería mi parte? Pensamos que 1 millón sería perfecto para ti, dijo Hugo rápidamente. Es más dinero del que necesitarías para el resto de tu vida. 1,000,000 de 7. Me estaban ofreciendo generosamente 1/7 de mis propias ganancias. Suena interesante, dije. ¿Y qué pasaría con esta casa? Bueno, la venderíamos, por supuesto, respondió Arantxa. Ya no la necesitaríamos. ¿Y el dinero de la venta también se dividiría? Otra mirada entre ellos. Esa es una conversación diferente, dijo Hugo. Esta casa técnicamente está a mi nombre. Técnicamente. Como si el hecho de que yo hubiera pagado la mayoría de los gastos durante años no significara nada. Necesito pensarlo, les dije finalmente. Es una decisión muy grande. Durante los siguientes días, dejé que creyeran que estaba considerando su oferta generosa. Mientras tanto, seguí con mi plan. Cada mañana, cuando ellos salían, yo hacía mis propias salidas. Fui a la oficina de la lotería y completé todos los papeles necesarios. Contraté a un abogado. Abrí una caja de seguridad en el banco donde puse copias de todos los documentos importantes. Lo más importante, comencé a llamar a mis familiares y amigos para contarles la verdad sobre mi situación. Una por una, deshice todas las mentiras que Hugo y Arantxa habían construido sobre mí. Elena, le dije a mi hermana, necesito que sepas algo. Hugo te mintió sobre mi salud mental. ¿Qué quieres decir? Nunca he estado en un asilo. Nunca he tenido problemas de memoria. Hugo inventó todo eso para que no me contactaras. Elena se quedó callada por un momento largo. Blanca, ¿me estás diciendo que he pasado un año entero preocupándome por ti, pensando que estabas enferma cuando todo era mentira? Sí, hermana, lo siento mucho. No, tú no tienes que disculparte. Pero ¿por qué Hugo haría algo así? Le conté toda la historia. La manera en que me habían estado usando, cómo me trataban en la casa, y ahora sobre el boleto de lotería y sus planes para declararme mentalmente incompetente. Ese muchacho ha perdido la cabeza, dijo Elena cuando terminé. Blanca, tienes que salir de esa casa inmediatamente. Lo sé, ya estoy trabajando en eso. Tuve conversaciones similares con Carmen, con Luz y con todos los demás a quienes Hugo había mentido. Cada una de estas conversaciones me daba más fuerza, me recordaba que tenía gente que me quería de verdad, gente que había sido apartada de mi vida por mentiras. Mientras tanto, en casa, Hugo y Arantxa se estaban volviendo cada vez más ansiosos. Cada día me preguntaban si ya había tomado una decisión sobre dividir el premio. Cada día les decía que todavía estaba pensando. Una tarde, Arantxa no pudo contenerse más. Blanca, no entiendo por qué necesitas tanto tiempo para decidir. Te estamos ofreciendo más dinero del que la mayoría de la gente ve en toda su vida. Es verdad, admití, pero también estoy tratando de entender algo. ¿Qué cosa? Estoy tratando de entender por qué mi hijo le dijo a mi hermana Elena que yo estaba en un asilo mental. El color se drenó de la cara de Arantxa. Hugo, que estaba en la cocina, dejó caer el vaso que tenía en las manos. ¿Qué? Arantxa trató de sonar confundida, pero su voz se quebró. Hablé con Elena ayer, continué tranquilamente. Me dijo que Hugo la llamó hace 6 meses para decirle que yo había desarrollado problemas de memoria y que había decidido mudarme a un hogar para ancianos. Hugo apareció en la sala, pálido como un fantasma. Mamá, yo puedo explicar. También hablé con Carmen, lo interrumpí. Aparentemente, Arantxa la llamó para decirle que yo había desarrollado ansiedad social y que no quería ver a mis amigas. Blanca, tú no entiendes. Arantxa empezó a hablar, pero yo levanté una mano para detenerla. Y Luz me contó la historia más interesante de todas. Dice que Hugo fue a su casa hace un año para recoger mis cosas y le dijo que yo me había mudado a un lugar muy bonito para gente mayor. Incluso le mostró fotos. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Así que aquí está mi pregunta, dije, manteniendo mi voz completamente calmada.
Si ustedes han estado diciéndole a toda mi familia y amigos que yo tengo problemas mentales, si han estado inventando historias sobre asilos y demencia, ¿cómo puedo confiar en que su plan para dividir el dinero de la lotería es honesto? Hugo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Arantxa lo miró, esperando que dijera algo, pero él simplemente se quedó allí como un pez fuera del agua. De hecho, continué, ayer escuché una conversación muy interesante entre ustedes dos. Algo sobre llevarme a corte para declararme mentalmente incompetente, y sobre internarme en un lugar de verdad, esta vez. Ahora ambos se veían aterrorizados. Arantxa empezó a negar con la cabeza. Blanca, tú malinterpretaste. ¿Malinterpreté? Me levanté de mi silla y por primera vez en años me sentí más alta que ellos. ¿Malinterpreté cuando dijiste que ya había vivido mi vida y que ustedes todavía tenían futuro por delante? ¿Malinterpreté cuando dijiste que una vez que me declararan incompetente, serían libres de hacer lo que quisieran con el dinero? Arantxa se volvió hacia Hugo. Dijiste que ella no podía escucharnos desde su cuarto. Yo pensé que no podía. Hugo finalmente encontró su voz, pero solo para culpar a su esposa. Así que lo admiten. Me crucé de brazos. Han estado planeando robarme mi dinero de la lotería y después hacerme declarar mentalmente incompetente para poder controlar mi vida completamente. No es robar, murmuró Hugo. Somos familia. Familia. Repetí la palabra como si fuera veneno. ¿Sabes qué, Hugo? Tienes razón. Hagámoslo en familia. Ambos me miraron con confusión. Mañana vamos todos a la oficina de la lotería, dije. Vamos a reclamar el premio juntos, como una familia feliz. Después de todo, ustedes tienen tanto derecho a mi dinero como yo, ¿verdad? La esperanza floreció en sus caras. Era casi doloroso ver cómo de verdad creían que había caído en su trampa. ¿En serio?, preguntó Arantxa, sin poder ocultar su emoción. «En serio», confirmé. «Pero hay una condición». «¿Cuál?», preguntó Hugo rápidamente. «Antes de ir a reclamar el dinero, quiero que llamen a toda la familia. A Elena, a Carmen, a Luz, a todos. Quiero que les digan exactamente por qué inventaron todas esas mentiras sobre mi salud mental». Sus caras se desplomaron otra vez. «Y después», continué, «quiero que me expliquen frente a todos cómo planean justificar que ustedes merecen dinero que yo gané, con números que yo escogí, en un boleto que yo compré, con dinero que yo gané trabajando toda mi vida». Hugo y Arantxa se miraron entre ellos, dándose cuenta por primera vez de que habían caído en una trampa. Pero era demasiado tarde para retroceder, porque al día siguiente íbamos a ir a reclamar mi premio, y ellos iban a descubrir exactamente qué había hecho durante todos esos días que pensaron que estaba considerando su oferta. Esa noche, Hugo y Arantxa apenas durmieron. Los escuché susurrando hasta muy tarde, discutiendo en voz baja sobre qué hacer. A las 3 de la mañana, Arantxa estaba caminando por la sala y a las 5 escuché a Hugo en la cocina, probablemente tomando café y tratando de encontrar una manera de salir del hoyo que habían cavado. Yo, por el contrario, dormí mejor de lo que había dormido en años. Por primera vez, en mucho tiempo, sabía exactamente lo que iba a pasar, porque yo tenía el control. A las 8 de la mañana, bajé a desayunar como si fuera cualquier día normal. Hugo y Arantxa ya estaban en la cocina, ambos vestidos como si fueran a una entrevista de trabajo. Era obvio que habían decidido que necesitaban causar una buena impresión en la oficina de la lotería. «Buenos días», dije alegremente. «¿Listos para nuestro gran día?» «Mamá». Hugo se acercó a mí con esa expresión suplicante que había perfeccionado desde niño. «Sobre lo que dijiste anoche, sobre llamar a toda la familia para explicar sus mentiras», lo interrumpí. «¿Qué pasa con eso?» «Es que no creemos que sea necesario involucrar a más gente en nuestros asuntos privados», dijo Arantxa, tratando de sonar razonable. «Ah, pero cuando ustedes llamaron a Elena, a Carmen y a todos los demás para inventar historias sobre mi salud mental, ¿eso no era involucrar a gente en nuestros asuntos privados?» Ninguno de los dos supo qué responder a eso. «Además», continué, sirviéndome una taza de café,
Pensé que querrían que toda la familia supiera sobre nuestra buena fortuna. Después de todo, son 7 millones de dólares. Es una noticia que vale la pena compartir, ¿no? Hugo y Aranza intercambiaron una mirada nerviosa. Por supuesto que sí, dijo Hugo finalmente. Es solo que queríamos manejar los detalles primero. ¿Qué detalles? Bueno, ya sabes, cómo vamos a dividir el dinero, qué vamos a hacer con la casa, ese tipo de cosas, respondió Aranza. Ah, eso. Me senté a la mesa y las miré directamente a los ojos. Eso ya está decidido. ¿Qué quieres decir?, preguntó Hugo. Quiero decir que ya sé exactamente qué voy a hacer con mi dinero. Tomé un sorbo de café, disfrutando la expresión de pánico que creció en sus caras. Después de todo, he tenido mucho tiempo para pensarlo. Mamá, esperamos que hayas considerado nuestra propuesta. Oh, la consideré, lo interrumpí. La consideré muy cuidadosamente, pero también consideré algunas otras cosas. ¿Cómo qué? Aranza no pudo ocultar la ansiedad en su voz, como el hecho de que durante 3 años he gastado aproximadamente 36,000 de mi pensión manteniendo esta casa y sus habitantes. Saqué una libreta de mi bolso, una que había estado llenando durante los últimos días. Aquí tengo todos los cálculos. Abrí la libreta y comencé a leer. Pagos de hipoteca que yo cubría. $1,500 al mes por 36 meses son $54,000. Servicios públicos, $600 al mes por 36 meses, $20,600. Comida y gastos del hogar, $800 al mes por 36 meses, $28,800. Sin contar la gasolina, los regalos de cumpleaños y Navidad, las emergencias médicas de ustedes que yo pagué y las diversas emergencias financieras que siempre parecían surgir. Hugo se veía más pálido con cada número que mencionaba. En total, continué, durante los últimos 3 años, yo invertí aproximadamente $110,000 en mantener a 2 adultos completamente capaces que decidieron no trabajar. Mamá, eso no es justo. Hugo empezó a protestar. No es justo. Lo miré con incredulidad. ¿Sabes qué no es justo, Hugo? No es justo que una mujer de 63 años tenga que trabajar limpiando oficinas para mantener a su hijo adulto y su nuera. Tú nunca trabajaste limpiando oficinas, dijo Aranza, confundida. Ah, ¿no? Sonreí. Entonces, ¿cómo crees que he estado pagando todos los gastos con una pensión de $1,200 al mes? La confusión en su cara fue reemplazada lentamente por comprensión y luego por horror. Durante 2 años, continué, he estado trabajando de noche limpiando oficinas en el centro. Salía después de que ustedes se durmieran y regresaba antes de que se despertaran. Trabajaba de 10 p.m. a 6 a.m., 4 noches a la semana. ¿Por qué no nos dijiste?, murmuró Hugo. ¿Cuándo? Entre lavar tu ropa, cocinar tus comidas y limpiar el desastre que tú y tu esposa dejaban todos los días? ¿O quizás debería habértelo mencionado cuando me estabas echando de la casa? Hugo bajó la cabeza, finalmente entendiendo la magnitud de lo que habían hecho. Pero eso ya no importa, dije, cerrando mi libreta, porque hoy es un nuevo día. Hoy vamos a ir a reclamar mi premio y después cada uno va a seguir su propio camino. ¿Qué quieres decir?, preguntó Aranza. Quiero decir que después de cobrar el premio, ustedes van a tener exactamente 1 semana para encontrar otro lugar donde vivir. ¡No puedes hacernos eso! Aranza se levantó de su silla. Esta es nuestra casa. No, Aranza. Esta casa está hipotecada bajo el nombre de Hugo, pero yo he estado pagando la hipoteca, y resulta que ayer hablé con el banco. La cara de Hugo se volvió blanca como papel. ¿Qué hiciste? Hablé con el oficial de préstamos y le expliqué la situación. Le mostré todos mis recibos de los pagos que he estado haciendo. ¿Sabes qué me dijo? Ninguno de los dos respondió. Me dijo que como yo he estado haciendo los pagos, tengo ciertos derechos legales sobre la propiedad. También me dijo que si dejo de hacer los pagos, el banco empezará el proceso de ejecución hipotecaria en aproximadamente 90 días. Mamá, tú no harías eso, Hugo murmuró. No, me levanté de la mesa. Hugo, tú estabas dispuesto a hacerme declarar mentalmente incompetente para robar mi dinero. Tú inventaste historias sobre mi salud mental para aislarme de mi familia. Tú me trataste como una sirvienta en mi propia casa durante 3 años.
¿Y crees que no soy capaz de dejar de pagar tu hipoteca? El silencio que siguió fue ensordecedor. Pero no se preocupen, continué. No voy a dejarlos sin nada. Con los 7 millones de dólares que voy a cobrar hoy, voy a hacer algo muy generoso. Ambos me miraron con esperanza desesperada. Voy a pagar la hipoteca completa de esta casa. Van a quedar libres de deuda. ¿En serio? Arantxa no podía ocultar su alivio. ¿En serio? También voy a dejarles 10,000 en efectivo para que puedan establecerse en otro lugar. Pero mamá, Hugo se acercó a mí. ¿Por qué no podemos seguir viviendo juntos? Podemos empezar de nuevo. Podemos hacer las cosas bien esta vez. Lo miré a los ojos, viendo al niño que había sido, pero también al hombre en que se había convertido. Hugo, porque ustedes no me quieren en sus vidas. Me lo dejaron muy claro. La única razón por la que quieren que me quede ahora es por el dinero. Eso no es verdad. Sí lo es. Mi voz era triste pero firme. Y está bien, mijo. Tú eres adulto. Tienes derecho a vivir tu vida como quieras. Pero yo también soy adulta. Y también tengo derecho a vivir mi vida en paz. ¿Y a dónde vas a ir?, preguntó Arantxa, y por primera vez en 3 años sonaba genuinamente preocupada. Eso ya no es su problema. Tomé mi bolso de la mesa. Ahora vámonos. Tenemos una cita en la oficina de la lotería a las 10. Durante el viaje en carro hasta la oficina de la lotería, nadie habló. Hugo manejaba con los nudillos blancos, agarrando el volante como si fuera lo único que lo mantenía estable. Arantxa miraba por la ventana, probablemente procesando el hecho de que su plan de vida fácil acababa de desmoronarse. Yo, por mi parte, me sentía extrañamente tranquila. Por primera vez en años, sabía exactamente lo que iba a pasar, porque yo tenía el control total de la situación. Cuando llegamos a la oficina de la lotería, había una pequeña multitud de empleados esperándonos. Aparentemente, no todos los días alguien viene a reclamar 7 millones de dólares. Señora Restrepo, me saludó el director de la oficina. Es un placer conocerla. Entiendo que tiene un boleto ganador para nosotros. Así es, respondí, sacando el boleto de mi bolso. Aquí está. El hombre examinó el boleto cuidadosamente, comparándolo con los números ganadores en su computadora. Todo parece estar en orden. ¿Estos son sus familiares?, preguntó, señalando a Hugo y Arantxa. Sí, son mi hijo y mi nuera. Excelente. Bueno, vamos a necesitar algunos documentos de identificación y tendremos que discutir las opciones de pago. ¿Prefiere pagos anuales o una suma global? Una suma global, por favor. Perfecto. Después de impuestos, eso serían aproximadamente 2 millones. Hugo y Arantxa intercambiaron una mirada. Incluso después de impuestos, seguían siendo más de 4 millones de dólares. Ahora, continuó el director, necesitamos que firme algunos papeles. Me pasó una tableta con varios documentos. Los leí cuidadosamente, aunque ya sabía lo que decían porque los había revisado durante mis visitas previas a la oficina. ¿Todo bien?, preguntó el director. Perfecto, respondí, firmando mi nombre en cada documento. Excelente. El dinero será transferido a su cuenta dentro de 5 días hábiles. Hugo y Arantxa se miraron con confusión. ¿Su cuenta?, preguntó Arantxa. Sí, respondí calmadamente. Mi cuenta. ¿A qué cuenta pensaban que iban a transferir mi dinero? Y fue en ese momento que finalmente entendieron que habían perdido completamente. El viaje de regreso a casa fue completamente diferente al de ida. Esta vez, la tensión en el carro era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Hugo manejaba en completo silencio, sus nudillos aún blancos sobre el volante. Arantxa miraba por la ventana, pero pude ver su reflejo en el vidrio y la expresión en su cara era de shock puro. Yo me senté en el asiento trasero, sintiendo una calma que no había experimentado en años. Todo estaba saliendo exactamente como lo había planeado. Cuando llegamos a la casa, Hugo finalmente rompió el silencio. «Mamá, necesitamos hablar». «Por supuesto, mijo». Entré a la casa y me senté en mi silla favorita. «¿De qué quieres hablar?» «De esto». Arantxa se sentó frente a mí y por primera vez en 3 años no había hostilidad en su voz, solo desesperación. «Blanca, tienes que entender nuestra posición». «¿Su posición?» «Nosotros». «Nosotros no sabíamos que tú habías estado trabajando de noche», dijo Hugo.
Si hubiéramos sabido. ¿Qué? Lo interrumpí. ¿Qué habrían hecho diferente? ¿Me habrían tratado con más respeto? ¿Habrían buscado trabajo? ¿O simplemente habrían encontrado otra manera de justificar vivir de mi esfuerzo? Hugo no supo qué responder. La verdad es, continué, que ustedes nunca quisieron saber de dónde venía el dinero. Era más fácil asumir que de alguna manera yo podía hacer que mi pequeña pensión cubriera todos los gastos de la casa. Pero mamá, nosotros no somos malas personas, dijo Hugo, y por primera vez su voz se quebró. Cometimos errores, pero podemos cambiar. Hugo, mírame. Esperé hasta que levantó los ojos. Durante 3 años me trataste como si fuera tu empleada doméstica. Me levantaba a las 5 de la mañana para hacer el desayuno que ustedes ni siquiera comían. Lavaba su ropa, limpiaba sus desastres, pagaba sus cuentas. Y cuando pensaron que tenían dinero, lo primero que quisieron hacer fue deshacerse de mí. Eso fue culpa mía. Arantxa habló de repente. Yo fui quien dijo esas cosas horribles. Hugo no quería echarte. ¿Ah, no? La miré directamente. Entonces, ¿por qué no dijo nada cuando me estabas insultando? ¿Por qué no me defendió? Arantxa se volvió hacia Hugo, esperando que dijera algo, pero él solo bajó la cabeza. Y más importante, continué, ¿por qué Hugo le mintió a toda mi familia sobre mi salud mental? Esa no fue idea tuya, Arantxa. Eso requería conocimiento de mis contactos, acceso a mi libreta de direcciones y un nivel de planificación que duraba meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hugo, dije suavemente, quiero que me expliques por qué le dijiste a Elena que yo estaba en un asilo mental. Mi hijo se cubrió la cara con las manos. Porque no quería que nadie supiera cómo estábamos viviendo realmente. Cómo estaban viviendo, sin trabajar, dependiendo completamente de ti. Su voz era apenas un murmullo. Me daba vergüenza que la familia supiera que un hombre de 35 años estaba siendo mantenido por su madre. Así que inventaste que yo estaba enferma para que nadie hiciera preguntas. Sí. ¿Y no se te ocurrió que la solución más simple habría sido conseguir un trabajo? Hugo no respondió. Me levanté de mi silla y fui a mi cuarto. Cuando regresé, tenía 2 sobres en las manos. Como les prometí, dije, entregándole un sobre a Hugo. Aquí está el pago completo de la hipoteca de esta casa. Ya no le deben nada al banco. Hugo abrió el sobre y vio el cheque por $89,000. Mamá, y aquí, le entregué el segundo sobre a Arantxa. Están los $10,000 que les prometí para que puedan establecerse en otro lugar. Arantxa tomó el sobre, pero no lo abrió. Blanca, ¿no hay manera de que podamos arreglar esto? ¿Arreglar qué? Ustedes obtuvieron exactamente lo que querían. Una casa libre de deuda y dinero para empezar una nueva vida. La única diferencia es que no obtuvieron mis 2 millones también. Pero tú vas a estar sola, dijo Hugo, y por primera vez en la conversación sonaba genuinamente preocupado por mí en lugar de por él mismo. Hugo, he estado sola durante 3 años, viviendo en la misma casa que ustedes. Me senté otra vez, sintiéndome extrañamente maternal hacia el hombre adulto que había frente a mí. La diferencia es que ahora voy a estar sola en paz. ¿A dónde vas a ir?, preguntó Arantxa. Compré una casa pequeña en las afueras de la ciudad. 2 recámaras, un jardín y, lo más importante, es mía completamente. Sonreí pensando en la casa que había encontrado durante una de mis salidas secretas. Es perfecta para una mujer de 63 años que finalmente puede vivir para sí misma. ¿Y qué vas a hacer con el resto del dinero?, Hugo preguntó. Muchas cosas. Me acomodé en mi silla, disfrutando por primera vez en años el poder hablar sobre mis propios planes. Primero, voy a viajar. Quiero conocer a mis hermanos en México que no he visto en 15 años. Quiero ver el océano. Quiero subir a un avión y ir a lugares que solo he visto en la televisión. Eso suena hermoso, murmuró Arantxa, y por primera vez sonaba sincera. También voy a hacer algo por mis nietos, continué. Voy a establecer un fondo educativo para ellos,
Para cuando cumplan 18 años, van a tener dinero suficiente para ir a la universidad sin depender de nadie. Hugo levantó la cabeza bruscamente. ¿Mis hijos? ¿Aún después de todo esto? Hugo, mis nietos no tienen la culpa de las decisiones que tú y Aranza tomaron. Ellos merecen tener oportunidades. ¿Los vas a ver?, preguntó, y había esperanza en su voz. Eso depende de ti, respondí honestamente. Si quieres que forme parte de la vida de mis nietos, vas a tener que ganar ese privilegio. Vas a tener que demostrar que eres el padre que ellos merecen. ¿Cómo? Consiguiendo un trabajo, manteniéndolo, tratando a tu esposa y a tus hijos con respeto, siendo honesto sobre tus errores en lugar de inventar mentiras para cubrirlos. Hugo asintió lentamente. ¿Y si hago todo eso? Entonces tal vez, con tiempo, podamos reconstruir nuestra relación. Pero Hugo, entiende esto. Nunca voy a volver a ser la Blanca que ustedes conocían. Nunca voy a volver a permitir que me traten como una sirvienta. Nunca voy a volver a sostener económicamente a adultos capaces que se niegan a trabajar. Entiendo, dijo mi hijo, y por primera vez en años realmente parecía que lo entendía. Me levanté y fui hacia la puerta. Mis cosas ya están empacadas. La mudanza viene mañana temprano. ¿Ya? Aranza parecía sorprendida. Aranza, ustedes me dijeron que querían que me fuera antes del fin de semana. Bueno, me voy antes del fin de semana. Pero nosotros no sabíamos. No sabían que el dinero era mío, lo sé. La miré con algo que podría haber sido lástima. Aranza, durante 3 años me hiciste sentir como si fuera una carga. Me hablaste como si fuera un estorbo. Me trataste como si mi única función en la vida fuera hacer que la tuya fuera más fácil. Y cuando pensaste que tenías dinero suficiente para deshacerte de mí, no dudaste ni un segundo. Yo lo siento, murmuró, y por primera vez sonaba como si realmente lo sintiera. Lo sé, pero lo siento no arregla 3 años de humillaciones, y definitivamente no arregla el plan que tenían para declararme mentalmente incompetente. Hugo se levantó de su silla. Mamá, nosotros nunca habríamos seguido adelante con eso. ¿No? Lo miré con incredulidad. Hugo, ustedes ya habían hablado con un abogado. Ya habían planeado cada detalle. La única razón por la que no siguieron adelante fue porque se dieron cuenta de que necesitaban mi cooperación para cobrar el premio. No tenía respuesta para eso. Pero ya no importa, dije, dirigiéndome hacia la puerta. Todo eso ya es el pasado. ¿Mamá? Hugo me llamó cuando tenía la mano en la manija de la puerta. ¿Sí? Te amo. Me detuve por un momento, sintiendo el peso de esas palabras. Yo también te amo, Hugo. Esa es la razón por la que esto duele tanto. 6 meses después, estoy sentada en el jardín de mi nueva casa, tomando café y viendo las flores que planté la semana pasada. Es un sábado por la mañana, y por primera vez en años no tengo que levantarme temprano para hacer el desayuno de nadie más que el mío. Hugo me llama una vez por semana. Consiguió trabajo en una tienda de autopartes y ha estado manteniéndolo durante 4 meses. Aranza también está trabajando en una oficina como recepcionista. Me cuentan sobre sus vidas, sobre los niños, sobre cómo están aprendiendo a vivir dentro de sus medios. El mes pasado, Hugo me preguntó si podía llevar a los niños a visitarme. Le dije que sí, pero que la visita sería en mi casa, bajo mis reglas. Vinieron un domingo por la tarde, y por primera vez en años pude ser solo la abuela. No la empleada doméstica, no la fuente de dinero, solo la abuela. No sé si Hugo y yo alguna vez tendremos la relación que una vez tuvimos. Tal vez sea imposible reparar completamente el daño que se hizo. Pero por primera vez en años, tengo esperanza de que tal vez podamos construir algo nuevo, algo basado en respeto mutuo en lugar de dependencia financiera. En cuanto a Aranza, el tiempo dirá. Por ahora es educada cuando hablamos, pero mantenemos nuestra distancia. Y eso está bien. No necesito que me ame, solo necesito que me respete. El dinero de la lotería me ha dado algo que no esperaba. No solo seguridad financiera, sino la libertad de elegir cómo quiero pasar el resto de mi vida. Ya no tengo que preocuparme por los pagos de la casa de otra persona,
o por mantener a adultos que se niegan a crecer. Por primera vez en décadas, mi tiempo, mi dinero y mi energía son míos. Y eso, más que cualquier cantidad de dinero, es el verdadero premio.